Porque se conocieron los datos de inflación tanto del INDEC, que comanda Jorge Todesca, como del índice de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La inflación 2017 de marzo, 2.9. Incluso la inflación núcleo, de la que el gobierno dice que hay que sostenerse para hacer un análisis serio, también fue muy alta en el índice de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Recordemos que, perdón que recuerde este dato, valga la redundancia, 2.5 dio INDEC, 3.6 dio Mendoza, 3.4 dio Córdoba y 2.9 la Ciudad de Buenos Aires. Un marzo difícil para cerrar una paritaria por debajo del 25% para el Poder Ejecutivo Nacional y para las provincias. El acumulado del primer trimestre de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires da 7.1. Imagínense, si no sería correcto anualizarlo porque va a fluctuar, pero si usted lo analizara, estaría muy lejos de esa pauta salarial, casi 10 puntos por encima de la pauta salarial del 18% que el gobierno quiere ponerle como techo a la paritaria de los gremios. Esto es del índice de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Pero vamos a ver, esto es un tuit de Sebastián Soler, que le robamos la idea. Vamos a comparar los primeros trimestres. La fuente está mal, la fuente es INDEC, no es índice de la Ciudad de Buenos Aires, pero no gravita para esto. ¿Cuál fue la inflación, según el INDEC, Víctor Hugo, del primer trimestre de las gestiones de los últimos 3 ministros de Hacienda? La gestión de Axel Kicillof tuvo en 2015, en el primer trimestre, una inflación de 5.2%. Alfonso Pratgay, después de la devaluación, tuvo un primer trimestre con una inflación de 11.4% que culminó con una anualizada de 41%. Y Nicolás Dujovne, en el 2017, tuvo una inflación de 6.5%. Es decir, si uno comparte el análisis, y esto es a gusto del consumidor, de que la gestión de Kicillof no fue buena desde el punto de vista del control inflacionario, claramente, al menos en este primer trimestre, y Pratgay ya en todo el año pasado, estas dos gestiones son bastante más deficitarias, porque además de Pratgay haber aumentado la inflación y Dujovne de mínima mantenerla este año, es a un costo productivo muy pero muy alto, que se profundiza con la suba de tasas de las LEVAX que se decidieron ayer, Víctor Hugo. Sí, sería interesante tomar nota de lo que se decía cuando en el primer trimestre del 2015 la inflación era esa. Recordemos que en el último trimestre de 2015 había bajado sensiblemente, a 1 y algo cada uno de esos meses. Pero lo que se decía respecto a la inflación al empezar el 2015 era tremendo, era una hecatombe. No obstante lo cual era 1.3 por debajo de este primer trimestre del 2017. Así es, Víctor Hugo. Y tengamos en cuenta que si... No voy a anualizar... Mire, ni siquiera voy a anualizar ese número. Voy a decir lo que dicen las consultoras privadas. Que este año va a haber una inflación del 25%, 24%, 23% si quiere, entre el 23 y el 25%. Bueno, va a ser la misma inflación que tuvo Kicillof en 2015, pero con un costo productivo mucho más alto, una transferencia de ingresos, según dijo el Instituto Germán Abdala, de 16.000 millones de dólares, una pérdida del poder adquisitivo de 8 puntos promedio, según los datos del año 2016, bueno, y muchos números más que hemos repasado en todo este año y moneditas que lleva el diario. Super. Dígame.